Hola gente, estoy en Quetzaltenango, Guatemala. Primera parada en el viaje por Centroamérica. Estoy frente a la catedral. Está muy bonita, muy bonita, y el centro está muy activo. Hay gente por todos lados. Este parque, estoy en el centro viejo. Y está el parque, muchísima actividad. Hay unos lugares muy bonitos para comer y para pasear alrededor del parque. Calles chiquitas llenas de adoquines y piedra. Realmente muy bonito. Llegué ayer muy tarde, no muy tarde de hora, pero muy tarde como para salir a filmar porque hacía frío. Está haciendo menos de 20 grados en este momento. Hay un poquito de sol, pero no mucho, y ya estaba medio oscuro, así que no se podía salir. Pero anduve a la noche, está todo iluminado. La verdad muy lindo. Esta es la casa de gobierno. Acá justo la catedral está al lado. Para allá queda el mercado. Acá está el tranvía turístico. Quetzaltenango queda en medio plano en la montaña, pero estamos altos. Para llegar acá estuvo dificilísimo. Así que bueno, voy a ir a pasear un poco, dar un poco de vueltas, hacer cosas que tengo que hacer, y espero que se queden conmigo un rato y vamos a conocer Quetzaltenango, ¿eh? Muy bonita la catedral, la verdad. Tiene una parte que la están arreglando y han dejado la fachada de la catedral original. Y una capilla de oración perpetua aquí, pero esta fachada es la original, y después han hecho la catedral más nueva atrás, ¿no? Pero eso que está al frente es la original, que está espectacular. La verdad está muy bueno. Vamos a ir paseando por acá. Bueno, este es el Palacio Municipal de Quetzaltenango y se los quería mostrar porque está muy bueno hecho. Un jardín espectacular. Acá desde el principio había estado el ayuntamiento, pero en 1812 lo compraron, lo demolieron al edificio anterior e hicieron este edificio nuevo, que estaba listo unos años más tarde, y después vino un terremoto también y tuvieron que reconstruir una parte, y aún hoy todavía se siguen construyendo. Todavía dice que no está terminado del todo, pero acá funciona todo el gobierno de Quetzaltenango, en el mero centro histórico. Acá estoy enfrente del edificio del Banco Industrial. Es un edificio histórico también.
Y ellos enfrente han puesto este tremendo árbol. No tengo idea de qué altura tiene, pero que será unos 10 metros de alto. Muy bonito. Es una lástima que se nos está acabando la luz muy temprano, porque la verdad que da para mostrar un montón de cosas durante el día. Así que voy a tratar mañana de seguir filmando, ¿no? Este es el Teatro Municipal de acá de Quetzaltenango, que también tiene tremendo historión como edificio. Resulta que después de muchos líos para conseguir que lo empezaran, terminó siendo inaugurado en 1895, primera vez. Con tanta suerte que en 1902 un terremoto lo dañó muchísimo, y no fue hasta 1908 que lo reinauguraron, después de arreglarlo. Tiene capacidad para 1050 personas. Está cerrado ahora, por supuesto, pero tiene capacidad para 1050 personas. Y la obra fue ordenada por el presidente de Guatemala a través de una después de que el mayor de acá, el intendente de acá de la ciudad, pidiera que se hiciera. Así que tiene bastante historia, es bastante activo en cuanto a obras y demás, y como le digo, tiene capacidad para 1050 personas. Creo que la fachada hoy es neoclásica. Mis conocimientos de arquitectura son bastante malos, y se llama Palacio Municipal, Teatro Municipal de Quetzaltenango. Bueno, toca ir a buscar ropa que dejamos a lavar, así que voy a pasar a buscar eso y después a ver si consigo un chip. Resulta que para conseguir un chip acá en Guatemala me han dicho que necesito ir a presentar el pasaporte a la empresa y que es todo un trámite. No sabía de eso, así que no sé qué vamos a hacer, pero bueno, necesitamos una manera de conectarnos cuando estamos en la ruta, así que tengo que buscar el chip. Vamos a ver cómo consigo ahora. Ya está bajando el sol, son las 5, menos de las 5 de la tarde, y el sol está muy bajo ya. Así que a poco se va a hacer de noche. Bueno, ya seguimos caminando. Bueno, acá estoy en unas cuadritas nomás del Parque Central, y hay una cosa muy interesante, miren. Ese es el puente de piedra. Resulta que estaba construido en 1872. Resulta que el pueblo está acá en el valle, ¿no? Entre las montañas, como pueden ver, hay montañas para todos lados. Y entonces se inundaba. Y la solución fue crear una zanja, cavar una zanja. Toda esta calle que se ve acá era un zanjón que le llamaron, que era como, imagínense los castillos medievales, una cosa así. Y el puente era para que se pudiera pasar desde afuera de la ciudad adentro de la ciudad. Y lo construyó una familia que vivía acá en una casa al lado. Entonces hay uno de este lado y hay otro del otro lado, que es un poco más nuevo. Y lo construyeron para poder entrar a la ciudad, porque se inundaba cuando llovía. Miren cómo son las cosas. No sé si se alcanza a ver al fondo, pero al fondo la calle, que esta que estamos, sube vertical prácticamente hacia la montaña. No sé si se alcanza a ver, pero realmente acceder acá ha sido bastante accidentado desde el punto de vista en cuanto a cómo es la ruta, muy empinado. La ciudad ha crecido muchísimo, pero claro, en aquella época,
finales de 1800, la ciudad era esto, el centro y nada más. Así que, bueno, el famoso Puente de Piedra, muy conocido por acá. Del otro lado del centro está este puente que se llama Chocollos, que también es parte del sistema que empezó creando con esto. O sea, este es de 1900 y unos meses. Y esto fue hecho por los vecinos, en realidad, el puente. Y también el objetivo era el mismo, de volver, permitir a los que estaban fuera del centro volver al centro. Cuando la calle, que era en aquel momento el Zanjón, se llenaba de agua, ¿no? Entonces, pero también hay un reconocimiento a todos los a los alcaldes de la ciudad. Está medio viejito el reconocimiento, pero ahí se ve la placa. Todos los alcaldes de la ciudad que han trabajado muchísimo para crear un sistema de desagües del pueblo, porque no es fácil crear infraestructura de desagüe una vez que están todas las calles y las casas puestas encima. Entonces hay un reconocimiento aparentemente a muchos alcaldes que han trabajado en lo mismo. Como la ven, está un poco empinada, ¿eh? Buenos días, gente, buenos días. Nos vamos de Quetzaltenango esta mañana. El siguiente destino va a ser el lago de Atitlán, San Pedro La Laguna, el lugar al que voy. Y de ahí voy a ver si conozco alguno de los pueblitos y alrededor del lago. Me pasé varios días acá en Quetzaltenango, conociendo, caminando, conociendo gente linda. Dashe y su señora, si algún día ven este video, gracias amigos por recibirnos, por compartir con nosotros. Me encantó conocerlos, así que ojalá que algún día nos podamos volver a ver. Y bueno, a ustedes les digo muchas gracias por estar. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle un me gusta, suscríbanse al canal, siempre ayuda. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Chao.